Cordiales saludos, soy Caroline Gómez, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana de Ingeniería Industrial. Y hoy vamos a aprender la simulación de un modelo para un motor de cero. Lo que primero haremos es entender el modelo para poder interpretar los resultados de la simulación. Por ejemplo, los motores de C más utilizados son los motores que encontramos en los carros de juguetes con dos terminales y un eje de diámetro muy pequeño. Estos representan las tecnologías básicas de las máquinas rotativas, es decir, las máquinas que producen movimiento. Son sistemas electromecánicos donde tienen enlazadas una parte eléctrica y otra mecánica. Por eso analizaremos este sistema. El sistema básico de un motor se lo representa de la siguiente manera, como vemos en pantalla. La parte eléctrica consiste en los cables que entran y van hacia las bobinas que están dentro del motor, y estas bobinas pueden aparecer tanto en el estator, que es la parte fija del motor, y en el rotor, que es la parte móvil, la que gira. Estas bobinas estarán presentes ya sean en las dos partes o en una de las dos partes. Por ende, está representado con un circuito eléctrico, como vemos en la pantalla, que este es el comportamiento básico del motor. El objetivo del motor es servirse de la energía eléctrica y entregar energía mecánica, es decir, genera un torque, una fuerza. Para eso es necesario una estructura mecánica, una que vaya a estar estático y la otra que vaya a estar en movimiento. El diagrama para el rotor se lo representa de esta manera. Y las variables involucradas, como la T torque, tenemos también la posición angular. La parte mecánica también producirá un efecto en la parte eléctrica. Esto se lo conoce como la fuerza contraelectromotriz, pero normalmente es mínima, es despreciable. Entonces, las variables que encontraremos en nuestro sistema, en nuestro modelo, es el momento de inercia, donde antes se trabajaba con M, que es la masa, ahora la trabajamos con J, porque es un movimiento rotacional, que es análogo a la masa. También tenemos una tasa de amortiguamiento mecánico, la constante de la fuerza electromotriz, KE igual a KT, o sea, las dos van a ser 0.02 Nm sobre amperios. La resistencia de los dos terminales, que representa todo el cable, forma parte de la bobina del motor, que es de 1.5 ohmios. Toda bobina tiene un valor de inductancia, y el cable lo que hace es por dentro formar bobinas. Y como vemos aquí, la inductancia eléctrica es de 0.6 Henry. También tenemos el voltaje, θ, que es la posición angular, que va a variar entre, si lo medimos en grados, entre 0 a 360 grados. Y si lo medimos en radianes, va a ir desde 0 a infinitos radianes. Como sabemos, θ' es la velocidad angular. Pero si esta la derivamos, obtenemos lo que es θ2', que vendría a ser la aceleración angular. Entonces, aquí vemos los valores de los parámetros del motor, donde tenemos J igual a 0.02, B igual a 0.2, KE igual a 0.02, KT 0.02, R es igual a 1.5, L igual a 0.6, que ya lo habíamos analizado anteriormente. Entonces, primero plantearemos el modelo de la parte eléctrica, que es un lazo o camino cerrado. Utilizaremos las leyes de voltaje de Kirchhoff y establece que la suma de todas las voltajes en una malla o lazo cerrado tiene que ser igual a cero. Entonces vamos a nuestra parte de nuestro circuito eléctrico. Al conectar una fuente DC, al momento de conectar este voltaje se introduce la circulación de lo que es la corriente eléctrica a través del circuito, ¿no? Entonces, en el momento que circula esta corriente, atraviesa tanto la resistencia como también a L, ¿no? Entonces vamos a tener un voltaje de R que va a empezar con la polaridad positiva hacia la izquierda y negativa hacia la derecha. Asimismo, con el voltaje en L, positiva hacia la izquierda, negativa hacia la derecha. Eso quiere decir que tanto la resistencia y el inductor consumen corriente, al ser terminales netamente pasivos, ¿no? Para calcular el voltaje en el terminal del resistor, utilizamos lo que es la ley de Ohm. Entonces, ¿cómo es la ley de Ohm?
es multiplicar lo que es la resistencia por la intensidad de corriente, como vemos aquí en la ecuación, I por R, ¿no? En cambio, el voltaje del inductor se determina como el producto de valor de lo que es la inductancia L multiplicado por la variación de corriente con respecto al tiempo, de I a dt, ¿no? Entonces, la ecuación quedaría voltaje positivo, ¿no? Menos I por R, menos la inductancia por I' y menos la variable E, o la fuerza contra electromotriz, también conocida. Todas estas polaridades, R, L y E, son contrarias a la fuente, voltaje. Son caídas de tensión, por eso van en negativo. Ahora lo que debemos hacer es identificar cuáles son las variables de estado en la ecuación, tanto de la ecuación de la parte eléctrica como en la parte mecánica, ya que esta es la variable principal donde más adelante veremos su comportamiento mediante un scope. Encontraremos que en nuestra primera ecuación, la variable de estado es nuestra I, es decir, nuestra corriente eléctrica, porque es la única variable que presenta su derivada en el modelo. R y L vemos que son constantes, ¿no? Vemos en el diagrama, en el circuito eléctrico. B y E son variables porque dependen del tiempo. Entonces la variable que utilizaremos es la mayor derivada, la variable que despejaremos, mejor dicho, ¿no? Es la mayor derivada de la variable de estado. Y la identificamos como I', ¿no? Sabemos que la variable de estado es I, pero ¿cuál es su mayor derivada? I'. Entonces, I' es lo que procederemos a despejar, quedándonos nuestra ecuación I' igual a 1 sobre L por B menos I por R menos B. En la parte mecánica, nos fijamos que tiene en el gráfico un torque, ¿no? Un torque positivo en sentido antihorario. Teta, que es la posición angular, y B por teta prima, que es un torque contrario. Un torque de oposición que depende de la velocidad angular del motor. Mientras mayor sea la velocidad en la que se mueve el motor, mayor será el torque. Pero esta magnitud será casi despreciable, mínima, ¿no? Para resolver debemos aplicar la segunda ley de Newton en la parte mecánica. La segunda ley de Newton, pero para movimiento circular. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de los torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Después de esto, vamos a identificar la sumatoria de nuestros torques. Tenemos el torque antihorario menos el torque de oposición, que vendría a ser B por O', ¿no? Es igual al momento de inercia por nuestra aceleración angular. De ahí identificaremos las variables de estado en nuestra ecuación. ¿Cuál vendría a ser nuestra variable de estado? O'. O' porque es la velocidad angular. En el modelo está presente su derivada, que es O2'. Vendría a ser la aceleración angular. Entonces, O' es nuestra variable de estado. ¿Cuál es la que despejaremos? O2', porque es la mayor derivada de la variable de estado. Entonces obtenemos que O2' es igual a 1 sobre J por T menos B por O'. Luego, debemos integrar estos dos modelos, ya que tenemos a un modelo separado, ¿no? Tanto la parte mecánica como la parte eléctrica. Y teóricamente, la forma de integrarlo es utilizando las ecuaciones de enlace, como vemos en la pantalla. Las ecuaciones de enlace tenemos que E es igual a KE, que es la constante de fuerza electromotriz, por la aceleración angular, la velocidad angular. También tenemos T, que es igual a KT por I. Entonces, como la primera ecuación, vemos que la fuerza contra electromotriz es igual a la constante de fuerza electromotriz por la velocidad angular. Entonces vemos aquí que la variable eléctrica, la fuerza contra electromotriz, E, la estamos relacionando con la variable mecánica. ¿Cuál es la variable mecánica? La velocidad angular, ¿no?
Entonces hay un efecto sobre el circuito eléctrico que viene ¿de quién? De la parte mecánica. Asimismo sucede con la segunda ecuación. Vamos a ver un efecto en la parte mecánica que viene desde la parte eléctrica, que tiene que ver con el torque, ¿no? A mayor corriente, mayor torque y viceversa. Entonces, vamos a presentar nuestras variables, nuestros valores para parámetros del motor, ¿no? Tenemos J, la he declarado en nuestra parte de MATLAB, que es igual a 0.02, como veíamos en el modelo. B igual a 0.2, KE igual a 0.02, KT a 0.02, R que vale 1.5, L 0.6, que valor en la inductancia. B lo he considerado con un voltaje de 13 voltios. Entonces, vamos a la herramienta de Simulink. Entonces, para realizar la primera ecuación, entro a mi librería de Simulink y utilizo un integrador, porque es una ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar este integrador? Para identificar nuestra variable de estado. ¿Cuál era nuestra variable de estado? En nuestra primera ecuación de la parte eléctrica era I, ¿no? Nuestra corriente eléctrica. Entonces vamos a utilizar nuestro integrador y también vamos a utilizar un scope para poder visualizar la señal de nuestra corriente eléctrica. Entonces editamos el scope, que se va a llamar corriente eléctrica o tan solo corriente, ¿no? ¿Y qué va a resolver mi integrador? Va a resolver o va a tener como salida nuestra variable de estado y, como nos decía la ecuación, ¿no? Aplicar. Ok. Entonces ya tenemos nuestra intensidad de corriente. Vamos a conectarla a nuestro scope. Regresamos a nuestra ecuación y aquí nos dice que este debe ser multiplicado por R, mi constante R. Entonces, cuando utilizamos una multiplicación, ¿qué vamos a escoger? Vamos a escoger un bloque de ganancia. La vamos a colocar por esta parte, control R, darle movimiento, y así poder colocar la entrada y la salida. Aplicamos. Ok, aplicamos. Ok. Conectamos en la parte de la salida. Entrada, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Lo que decía nuestra ecuación. I por R. ¿Ya? Entonces, propiedades. Vamos a colocarle nombre a esta línea, a esta salida. I por R. Por R. Ok. Aplicamos. ¿Qué más me dice mi ecuación? Que voy a también tener una fuente, ¿no? Una fuente de voltaje, una fuente directa. Entonces, para una fuente directa abrimos un bloque de constante y le colocamos B de volt. Bloque de constantes, colocamos B de volt. E, vemos que la E, la variable E, la tenemos también en nuestra ecuación, pero E se genera a partir de K sub E, como se acuerdan la ecuación de enlace, se genera de K sub E por la multiplicación de O', ¿no? Pero esta es la parte mecánica.
aún no he graficado el modelo de la parte mecánica, recién voy por la parte eléctrica. Y como no conozco todavía lo que voy a hacer es asumir que la conozco, le voy a llamar a mi bloque de constante. Vamos a llamar a nuestro bloque de constante E. A nuestro bloque de constante B. Aplicamos. Ok. Entonces aquí tenemos mi E, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenga la parte mecánica, conseguiré la señal D. Como no la tengo, por eso la sumo. Ahora sí tenemos lo que es B, tenemos I por R, y ahora tengo lo que es E. Lo que debemos hacer es resolver este paréntesis que nos dice la ecuación. El paréntesis de la parte eléctrica, ¿no? Este paréntesis, B menos I por R menos E. Entonces debemos realizar una operación aritmética. Entonces pedimos a la librería de nuestro Simulink un operador aritmético, un sumador. Entonces procederemos a editarlo. Como tenemos una constante y dos variables, debemos utilizar tres signos, ¿no? Tres signos, como dice nuestra ecuación, más para mi voltaje, menos para mi por R y menos para LED. Tres signos. Editamos nuestro operador aritmético. Como decía, más, menos, menos. Aplicamos y OK. Pero vemos que no es muy recomendado usar un sumador circular, sino un rectangular para poder visualizar mejor las conexiones. Entonces, B que entra por más, E que entra por menos, y por R que entra por menos. Entonces ahí, como vemos, ya hemos resuelto nuestra parte de paréntesis. B menos I por R. Entonces, como resultado, como salida, vamos a tener nuestro paréntesis. Cantidades, paréntesis. Tenemos nuestro paréntesis. Aplicamos, OK. ¿Qué más me dice mi ecuación? Mi ecuación me dice de que debemos multiplicarlo por 1 sobre L. 1 sobre L. Entonces, para poder multiplicar, ¿qué debemos hacer? Tener un bloque de ganancia. C, control B para poder multiplicarlo. Vamos a tirarlo y le vamos a colocar lo que dice nuestra ecuación, que era 1 sobre L. 1 sobre L. 1 sobre L. OK, aplicamos. Lo conectamos a nuestro bloque de ganancia. ¿Y qué es lo que obtenemos aquí? Como vemos en nuestra ecuación, tenemos ya nuestra equivalencia, que es I'. Entonces vamos a tener como salida a I'. Vamos a propiedades, I'. I'. Aplicar, OK. De modo que si pasa por nuestro integrador, vamos a obtener nuestra variable de estado, que es la corriente eléctrica, ¿no? Ya hemos realizado nuestra primera ecuación, que es la parte eléctrica. Ahora hacemos la siguiente ecuación, que es la parte ya, vendría a ser la parte mecánica. En nuestra parte mecánica tenemos esta ecuación, O2' igual a 1 sobre J por T menos B por O'. Entonces vamos a proceder. Primero recordaremos que nuestra variable de estado es O', ¿no?
conocemos nuestra velocidad angular. Entonces escogemos un integrador, control C, control V, cogemos nuestro integrador y lo colocaremos como salida O', que es nuestra variable de estado. Estamos repitiendo el proceso. Y asimismo le colocaremos también un scope para poder visualizar la señal. Ya vamos a poner lo que es la velocidad angular. En radianes sobre segundo. Velocidad angular en radianes sobre segundo. Bueno, de aquí vemos de nuevo nuestra ecuación y nos dice que debemos, esta O', nuestra velocidad angular, debemos multiplicarla por nuestra constante B. Entonces cogemos un integrador cuando es multiplicación. Vamos a tomar un integrador y lo vamos a llamar B. Aplicamos, ok. Conectamos y a nuestra salida, ¿qué vamos a obtener? Propiedades B por O'. Vale, espérate. Aplicamos y ok. ¿Qué más nos dice nuestra ecuación? Que debo hacer una operación aritmética, una resta. Tenemos un torque. Como este torque yo no lo conozco, pero yo sé que el torque depende de la parte eléctrica, pero no la conozco todavía, lo vamos a asumir como una constante, como la asumimos a E, ¿no? Vamos a asumir el torque constante, un bloque de constante. Usaremos un bloque constante para poder representar, para ya después aplicar lo que dice nuestra ecuación. Ya. Entonces utilizamos un operador aritmético para así poder resolver nuestro primer paréntesis, que es más en torque y menos B por O'. Vamos a nuestra librería, tenemos un operador aritmético, lo editamos, más para el torque y menos para ok, más el torque que entra por más y el B por O' que entra por menos. Como resultado que obtenemos la resolución de nuestro paréntesis, ¿no? Entonces aquí ponemos nuestro resultado, propiedades, la resolución de nuestro paréntesis, aplicamos, ok. ¿Y qué más me dice mi ecuación? Me dice que debo multiplicar por 1 sobre J. C, B, 1 sobre J. Vamos directamente al bloque de ganancia. ¿Y qué es lo que obtenemos? Nuestra equivalencia de la ecuación, ¿no? La equivalencia de nuestra ecuación es O2'. A la salida de este bloque de ganancia vamos a obtener a O2'. Sí. Aplicamos. Ok. Entonces, al momento de este O2' pasar por nuestro integrador, obtenemos lo que es nuestra variable de estado. Aún no está resuelto el problema, porque aún no hay dato para E ni para T. Así que regresaremos a las ecuaciones de enlace. ¿Y qué nos dicen las ecuaciones de enlace? Que E es igual a KE por O', T es igual a KT por I. Entonces, primero, en nuestra parte mecánica, identificaremos nuestra variable en nuestra parte mecánica, que vendría a ser O'. ¿La tenemos? Claro que sí. Tenemos en la parte de aquí. Y me dice que al multiplicar por KE, yo debería obtener mi variable E, ¿no? Entonces, utilizamos nuestro bloque de ganancia para poder realizar la multiplicación por KE, ¿no? Como dicen, KE.
a editarlo, decimos KE, clicamos, ok. Y va directamente a nuestro negativo, a la parte de acá, nuestro operador aritmético, pero ya lo suprimiremos. La E, la constante, la suprimiremos porque ya estamos obteniendo lo que es nuestra salida, ya estamos obteniendo el valor de constante. La variable E ya la obtenemos. Entonces suprimimos esta parte, suprimimos, y lo que hacemos es directamente conectarlo a la parte de acá. Asimismo, con la siguiente ecuación nos dice que el torque es igual a Kt por I. Entonces, en la parte eléctrica debemos ir variable de la parte eléctrica, que viene a ser I, ¿no? Y que al multiplicarlo por Kt obtenemos lo que es el torque finalmente, ¿no? Entonces vamos a utilizar un bloque de ganancia para poder multiplicar por Kt nuestra salida de I, Kt, multiplicamos, ¿ok? ¿Verdad? Kt por I. Entonces aquí vamos a la salida de nuestra Kt y la vamos a conectar con la propiedad de que este ya se va a llamar y variable del torque. A ver,